siguiente punto, que es la moción que presenta don Pedro Fernández Arcila y don Ramón Trujillo Torres para la protección del patrimonio histórico de Santa Cruz de Tenerife. ¿Quién tiene la palabra de los dos? Don Pedro. Sí, gracias, alcalde. Sí, el título de la moción es para la protección del patrimonio histórico de Santa Cruz, un título un tanto genérico, pero en el contenido propio de la moción ya se ve el asunto específico del que queremos tratar, ¿no? Tiene que ver con el dossier, el documento elaborado por el Cabildo Insular de Tenerife en el año 2007 y 2010, el que hace una propuesta de bienes a catalogar durante el trámite de elaboración del Plan General de Santa Cruz, que en el momento en que se propone no es incorporado por el equipo redactor y por lo tanto ni por el ayuntamiento en pleno, y por lo tanto la COPMAC lo que dice, en fin, que se defina si debe de incluirse o no en el catálogo y se cierra un tanto en falso. No obstante, el equipo redactor del Plan General habla, a la hora de responder a la propuesta del Cabildo, de la importancia que tienen estos bienes de cara a su futura catalogación, pero nunca se llegaron a catalogar. Esta situación no se ha resuelto adecuadamente y tenemos que ver el pasado en un tono pues, realmente crítico, pero nos parece que ahora mismo, a pesar de que no se hizo en el pasado, podemos abordar soluciones de manera satisfactoria en lo que tiene que ver con la protección del valor patrimonial, histórico, arquitectónico de estos bienes inmuebles, que, en fin, no es un tema a negociar, sino es un deber que tiene el ayuntamiento, porque así lo establece la Ley de Patrimonio Histórico. El problema ocurre también es que, al no haberse resuelto adecuadamente, la Gerencia de Urbanismo otorga una licencia de demolición sobre uno de estos bienes catalogados. Y, lógicamente, el Cabildo conocedor, y el Ayuntamiento también, pero bueno, el Cabildo fue el que adoptó la decisión, el Cabildo conocedor del valor patrimonial, arquitectónico, histórico, concretamente del inmueble de la Puerta Canseco número 23, adopta la medida cautelar de suspensión de la demolición. El juego de la ley hace que ahora esté la pelota en el Ayuntamiento y que tenga un plazo de 30 días desde que se adoptó la medida cautelar de suspensión de tomar una decisión en el Ayuntamiento, la Gerencia de Urbanismo, y diga si tiene valor patrimonial o no. Tenemos un informe de los técnicos del Cabildo, el área de patrimonio histórico, con lo cual es un área especializada en esta materia, y son funcionarios públicos, con lo cual se presume su imparcialidad, que dicen que estos inmuebles tienen valor patrimonial histórico, artístico, arquitectónico, etc. Concretamente, el de Puerta Canseco número 23, después de describir de manera un tanto somera el valor patrimonial que tiene el inmueble, dice, como viene relatando varios, dice, constituye otro inmueble con un notable interés patrimonial que debería catalogarse sin perjuicio de la posible existencia de elementos de interés en el interior. Esto es lo que nos dicen unos funcionarios públicos especialistas en esta materia. Estamos a la espera de que el informe de los técnicos municipales, especialistas en el área de patrimonio histórico, nos diga si coinciden con el parecer de los técnicos del Cabildo o no. Pero el tiempo se nos acaba y la próxima semana finalizará el periodo para que el Ayuntamiento se pronuncie. Si no se pronuncia en ningún sentido, yo creo que ustedes tienen un gran problema. Ustedes tienen un grave problema, porque no se han pronunciado y a lo mejor esto posibilita el que se levante la medida cautelar y se proceda a la demolición, teniendo ustedes el deber de informar. ¿De acuerdo? Este asunto se puede también extender a otras viviendas, vamos a llamarlo en el entorno de Miraflores, donde también el documento de propuesta de catálogo dice que deben ser catalogados algunos de los inmuebles que ustedes han avanzado, que se ha pedido la demolición, o ustedes están dispuestos a demoler o no van a poner ningún problema en lo que se refiere a su demolición. Son bienes, tiene que terminar, don Pedro. Son bienes de Domingo Pisaca, Antonio Pintor y Marrero Regalado, arquitectos que expresan un determinado modelo arquitectónico. Y ustedes también tendrán este problema una vez se proceda a la solicitud de demolición o no sé en qué trámite se encuentra. Y además hay un tercer problema que tenemos, que ya no es el inmueble de Puerta Canseco, ya no es el entorno de Miraflores, sino el resto de 500 inmuebles que están en esta misma situación. Lo que se les reclama también en esta moción es que se pronuncien ustedes sobre qué es lo que van a hacer y de qué manera van a evitar este permanente conflicto institucional entre el Ayuntamiento y el Cabildo para
con base a criterios técnicos, ver cuáles de estos bienes que se encuentran entre la propuesta del Cabildo van a ser finalmente catalogados o no. De manera resumida, este viene a ser la propuesta de la moción que solicitamos la aprobación por el Pleno. Muchas gracias. Don Ramón. Gracias. Abundando en lo que acaba de decir Pedro Fernández Arcila, efectivamente, el objetivo de esta moción en realidad es tratar de reparar lo que no se hizo bien en su momento. Parece que aquí hay un cierto acuerdo, a lo mejor de todos los grupos, en la idea de que no se incluyó en el catálogo de aquellas 550 propuestas, pues en cualquier caso las que previa criba, previa selección, habrían entrado en un catálogo y tendrían un rango de protección que impediría el que pudieran ser demolidas o en el que al menos hubiera que mantener sus fachadas, etcétera, ¿no? Parece que en eso estamos de acuerdo. En la moción que presentamos conjuntamente, si se puede, Izquierda Unida, en junio, pues lo que se planteaba era precisamente una vía para tratar de abordar esto rápidamente y con el problema en el horizonte inmediato de las casas de la calle de Miraflores, de la manzana de la que estamos hablando, del entorno de la calle de Miraflores, no solamente de ahí. Hay un informe de patrimonio del Cabildo, al que acaba de hacer alusión mi compañero, de agosto, que plantea que tienen valor patrimonial todas estas casas que estamos diciendo, que por cierto fue encargado además por la asociación Nuestro Patrimonio, con la que al menos el Partido Popular, que yo recuerde, se ha comprometido a defender el patrimonio de nuestra ciudad y a tratar de seguir en todo lo posible pues su perspectiva de defensa del patrimonio. Y en concreto, bueno, termina diciendo el informe al que aludió antes Pedro Fernández Arcila, termina diciendo de toda esta zona que las manzanas de referencia, hablando del entorno de la calle Miraflores, incluyendo el inmueble de Puerta Canseco 23 que estamos diciendo y algunos colindantes, acogen varios inmuebles, algunos diseñados por los arquitectos más prestigiosos que trabajan en Santa Cruz en la primera mitad del siglo XX, Pintor, Pisaca, Marrero Regalado, y con unas características tipológicas y formales que le otorgan un indudable valor patrimonial. Por este motivo, el técnico del Cabildo que suscribe entiende que los 5 inmuebles reseñados merecen ser incluidos en el catálogo municipal. Yo creo que al final este es el dato básico que deberíamos de tener en cuenta, ¿no? Que hay un dictamen profesional, un dictamen técnico que plantea que esto debe ser protegido y en todo caso lo que se discute es si también tiene que ser protegido el interior o no. Y a partir de ahí creo que el Ayuntamiento tiene que utilizar la circunstancia que ha creado el Cabildo para tratar de salvar en este momento el edificio del número 23 del Puerta Canseco, pero también para abordar la problemática que se va a dar inmediatamente con los demás. Y básicamente nuestras propuestas en esta moción van en el sentido de ir más allá de este caso concreto, pero incluyéndolo también. Gracias. Muchas gracias, señor alcalde. Efectivamente, yo creo que más allá de incidir en el problema concretamente, esta moción habla de futuro. Y habla de futuro para que no se vuelva a producir, ¿no? Y en este caso, leo, la Ley 4 de 99 del 15 de marzo de Patrimonio Histórico de Canarias define en su artículo 7 los bienes de interés cultural del patrimonio histórico canario como aquellos bienes que ostentan notorios valores históricos, arquitectónicos, artísticos, arqueológicos, etnográficos, paleontológicos o que constituyan testimonios singulares de la cultura canaria. Por su parte, el artículo 151 de la Ley 4/2017, del 13 de julio, del suelo de los espacios naturales protegidos de Canarias, pone que los ayuntamientos tienen la obligación de aprobar y mantener actualizado el catálogo de protección que contenga la identificación precisa de los bienes o espacios que, por sus características singulares o de acuerdo con la normativa del patrimonio histórico de Canarias, requieren de un régimen específico de conservación, estableciendo el grado de protección que les corresponda y los tipos de intervención permitidos en cada caso. El catálogo de protección del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife recoge 741 inmuebles susceptibles de protección, todos lo sabemos, por reunir valores históricos y arquitectónicos cuya finalidad es conservarlos en las mejores condiciones posibles, así como su disfrute como objeto cultural y educativo y de su aprovechamiento como recurso económico, en parte privado y en parte público, para dotar de identidad y atracción turística a la ciudad. Creo que no somos ajenos de distintas mociones de las que hemos compartido hasta aquí ahora, ¿no? Teniendo en cuenta estas obviedades, tenemos que decir que la actuación del consistorio y del Cabildo de Tenerife ha generado un clima de inseguridad jurídica, o sea, que afecta al inversor que ha decidido arriesgar su capital en Santa Cruz. Inversión que todos sabemos
que impulsa el desarrollo socioeconómico de cualquier ciudad. Y como tal, tenemos la obligación de ofrecer, como mínimo, todas las garantías jurídicas que permitan impulsar proyectos de estas características, que sustenten inversiones generadoras de desarrollo económico y empleo, ¿no? Podrá tener o no razón el Cabildo, no, bien, pero otra realidad es que el consistorio no ha realizado el correspondiente informe técnico, o sea, tiene que contravenirlo, que determine que inmuebles poseen tal consideración o contravenga de forma justificada y razonada la propuesta del Cabildo. Y si seguimos en este enroque por ambas partes, he de esperar, tal y como los ponía al principio de mi intervención, que esta situación vuelva a producirse paralizando el desarrollo urbanístico de Santa Cruz. Así que, más allá de quien convenga tener la razón, nos tiene que unir una idea. Yo creo que todos coincidiremos que el patrimonio histórico es fuente de riqueza, desarrollo económico y social, de atracción turística. Gracias. José Ángel. Muchas gracias, señor alcalde. Nosotros vamos a apoyar la moción, porque además enfoca la problemática desde un punto de vista global y porque además está bien traída al caso particular que estamos viviendo hoy en la calle Miraflores. Hemos recibido, como supongo que el resto de grupos políticos, una moción transaccional del Partido Popular que entiendo que defenderá ahora don Carlos Tarife, en la cual en su punto número 2 dice que instemos al Cabildo Insular a levantar el reparo. Bueno, yo tengo mis dudas de que nosotros podamos instar al Cabildo a levantar un reparo cuando tiene un informe técnico que dice lo que dice y que le obliga a tomar las medidas que le obliga. En todo caso, lo que habría que elaborar es un informe que contradiga ese informe del Cabildo para que en todo caso se justifique por parte de este ayuntamiento la solicitud del levantamiento de esta medida cautelar. Lo que no se puede hacer es querer tener razón cuando hay un único informe político que les está diciendo que no la tienen y que los inmuebles que hay en Puerta Canseco tienen elementos patrimoniales dignos de protección. A partir de ahí, también digo, el catálogo de bienes de patrimonio histórico es un catálogo que tiene que estar vivo, que no debe estar nunca muerto. El plan general se aprobó estamos hablando de que tuvo su entrada en vigor finales del 2014 y toca estar revisándolo constantemente. Y desde luego la competencia siempre va a estar en el Cabildo a la hora de tener que evaluar en cualquier momento inmuebles que puedan tener características para ser protegidos. Lo vamos a tener aquí en Santa Cruz ahora, pero también lo van a tener otros municipios de la isla, cualquiera de ellos, porque es obligación, es un deber del Cabildo el tener que proteger el patrimonio histórico porque es competencia propia del Cabildo. Y lo cierto es que existen los informes que existen, y lo cierto que por otro lado lo que hay es unas declaraciones políticas que pueden tener más o menos razón, que puedo estar más o menos de acuerdo, pero que no dejan de ser declaraciones políticas en defensa de una obra que al final nadie se ha molestado desde el ayuntamiento a pedir a nuestros técnicos, oye, evalúen si realmente el informe del Cabildo es o no proporcionado y si en algún momento no lo es, el poder solicitar que se levante inmediatamente esa medida. Creo que la moción es correcta en la globalidad de su planteamiento y en la particularidad del caso de Puerta Canseco y de la zona de la calle Miraflores. Muchas gracias, señor alcalde. Gracias, don Carlos. Bueno, hoy es el día 62 al frente de la Gerencia de Urbanismo y yo no me puedo obviar, antes de referirme a las posiciones de los proponentes de la moción y de Ciudadanos, no puedo obviar, señor José Ángel Martín, que usted lleva 10 días aproximadamente diciendo algo que a mí me produce bochorno. El catálogo es un documento vivo. Declaraciones de José Ángel Martín, que estuvo 4 años al frente de la Gerencia de Urbanismo y que no catalogó ni un solo inmueble en esos 4 años. Pero es más, es que tampoco hay ningún informe del área de patrimonio histórico que ustedes, en el mandato anterior, gestionaban hablando de este asunto. Esto es un asunto para mí que no tiene que ver ni con el alcalde de Santa Cruz, ni con el presidente del Cabildo, ni con la consejera de Patrimonio, ni con quien les habla. Esto es un asunto que tiene que ver con seguridad jurídica. Tenemos que dar seguridad jurídica. Yo estoy seguro, don Pedro Fernández Arcila, que si usted
gestionara esta ciudad, y si usted tuviera un plan general, y si usted tuviera un catálogo, otra administración, utilizando desde el punto de vista técnico de la gerencia de urbanismo, de manera inexacta, el artículo 48, usted hubiera hecho lo mismo que estamos haciendo nosotros. Lo que estamos haciendo nosotros no es otra cosa que dos cuestiones. Primero, defender que en su momento el Cabildo de Tenerife es verdad que emitió informes, pero también emitió informes institucionales de su máximo órgano, que es el Consejo de Gobierno, que le decían al área de patrimonio que esas sugerencias no tenían ningún tipo de validez jurídica alguna. Esos informes se trasladan al ayuntamiento y el ayuntamiento traslada esos informes y su plan a la CODMAC, con un catálogo y con una sugerencia. Y la CODMAC ordena sacarlo. Ordena sacar esa sugerencia. Y el plan entra en vigor. ¿Y sabe lo que ocurre? Lo que ocurre es que hay gente que ha ido a los tribunales a decir que el plan carecía de evaluación ambiental. Y mire lo que ha pasado. Y nosotros hemos recurrido ahora. Y, por cierto, yo tengo esperanzas de poder ganar ese recurso. Pero nadie, absolutamente nadie, fue a pelear por este asunto. Y ahora nos encontramos con que aquellos, desde mi punto de vista, insisto, día 62 mío, pero aquellos que tenían que haber hecho el trabajo, no lo hicieron. Y ahora vamos a recurrir el plan recurriendo licencias concedidas a pleno derecho. Porque claro, en su moción hay una parte que a mí me sorprende, que pidamos que se suspendan las licencias. A mí no se me ocurre bajar a la cuarta planta de la gerencia de urbanismo a decirle a un técnico, oiga, mire, el plan general no lo aplicamos. Es que yo creo que eso es un contrasentido, no sé, a mí me gusta dar seguridad jurídica y a usted estoy convencido que también. Yo por eso, y sinceramente, esto no es un tema político, esto es un tema técnico y próximamente tendremos una reunión para solventar este asunto. Yo por eso les hago una transaccional de lo que creo que sí se puede aprobar de la moción que ustedes ambos, tanto el portavoz de Izquierda Unida, Ramón Trujillo, como don Pedro Fernández Arcila, proponen. Y la paso a leer completa, porque creo que también es bueno que la conozcan no solo los que nos están viendo a través del canal del Ayuntamiento, sino los presentes en el Pleno. Oiga, cumplir la moción de junio del 2017 desde que el Consejo de Patrimonio Histórico Municipal esté constituido. Totalmente de acuerdo. Ese Consejo se tiene que constituir y tiene que estudiar la necesidad de ver si esos inmuebles o no tienen que estar dentro del catálogo. Instar al Cabildo Insular de Tenerife a levantar el reparo a la obra de Puerta Canseco número 23 por la aplicación inexacta del artículo 48 de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, permitiendo el desbloqueo de una obra que tiene afectada una calle en el centro de la ciudad. Es lo que le comenté antes. Técnicamente, los técnicos de la gerencia creen que la aplicación de ese artículo en este caso es inexacta y, por lo tanto, le propongo esta transaccional. Crear una comisión entre el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para valorar técnicamente esas sugerencias de catalogación a los efectos de la elaboración del futuro catálogo de protección que tendrá el plan general que está redactando la Gerencia de Urbanismo. Creo que es importante esta materia y además aquí quiero introducir un matiz. De esas sugerencias por las que nadie peleó y que no están dentro del catálogo, ese listado de sugerencias, aquellas edificaciones que estén dentro de los ámbitos especiales en Santa Cruz, Antiguo Santa Cruz, los hoteles o el Toscal, necesitan un informe previo para cualquier obra del área de patrimonio histórico del Cabildo. Con lo que yo entiendo que esta propuesta es más que aceptable, porque hay una doble revisión de las licencias por parte del área de patrimonio histórico del Cabildo. Cuarto punto, para mí fundamental, y estoy seguro que si usted, don Pedro, o usted, don Ramón, llevaran la gerencia de urbanismo, creo que les sería fundamental mantener una imagen de seguridad jurídica dirigida a los vecinos de la ciudad a la hora de respetar la legalidad vigente de las licencias otorgadas u otorgables hasta la entrada en vigor del futuro plan general, que tendrá a lo mejor otro planeamiento y que puede que tenga otro catálogo distinto a este, pero de momento dar seguridad jurídica. Y por último, porque además creo que Patrimonio del Cabildo hace también muchas cosas buenas, instamos a que el área de patrimonio histórico del Cabildo Insular de Tenerife amplíe la línea de ayudas para la rehabilitación de inmuebles catalogados para que el mantenimiento de dichas edificaciones se pueda llevar a cabo por parte de los propietarios. Mire, yo no busco conflicto. Yo me enteré por la prensa de que se había paralizado una obra y lo primero que hice fue llamar a Josefa Mesa, la consejera de Patrimonio, para mantener una reunión. Pero contra lo que no puedo luchar es contra la falta de seguridad jurídica. Muchas gracias.
A ver cómo puedo explicárselo. El documento del Cabildo, que es una propuesta de bienes a incluir, porque son bienes que deben ser catalogados, está hecho por expertos en la materia, ¿de acuerdo? En el caso concreto de Puerta Canseco, el que ustedes dieron licencia de demolición, no tenemos ningún informe de ningún técnico municipal que diga lo contrario a lo que dice el Cabildo Insular de Tenerife. ¿Su propuesta cuál es? Cada inmueble del que se solicite una demolición que estén incluidos en el Cabildo, en el documento del Cabildo, usted se la otorga, el Cabildo paraliza, estamos 30 días pendientes a ver qué es lo que ocurre, ustedes no hacen nada y se demuele. Eso atenta, lógicamente, contra la seguridad jurídica y atenta, sobre todo, y eso debe tener usted mucho cuidado, porque usted es el responsable, contra el deber de protección del patrimonio histórico-artístico. Usted no puede hacer lo que le plazca cuando un inmueble tiene valor patrimonial y hay un informe público que le dice que tiene valor patrimonial. Esa es una opción que podemos estar años y años cada vez que se intente demoler un inmueble, y además ustedes van a favorecer la posibilidad de que algunos propietarios desconsiderados inicien solicitudes de demolición, que se la otorguen y el Cabildo lo paralice y estemos 30 días pendientes de ver cuál es su informe. Esa es una opción. La segunda opción es, gracias a Dios, que hay un informe del Cabildo que incrementa el número de bienes, de inmuebles con valor patrimonial, y vamos a ver si lo tienen o no. Si lo tienen es una riqueza para la ciudad. No es una carga, no es un gravamen, no es un daño que se hace a la ciudad, es un beneficio para la ciudad. Vamos a ver si los informes técnicos municipales avalan, que sería lo mejor, el valor patrimonial de esos inmuebles. Y si tienen valor patrimonial, lo incluimos en el catálogo. Con las medidas suspensivas, porque eso existe cada vez que se inicia un planeamiento, cada vez que se inicia un catálogo, tiene uno que adoptar medidas suspensivas, porque aquel propietario que ve peligrar, digamos, su plusvalía, sus grandes beneficios económicos que puede obtener derribando un edificio y haciendo uno mayor, pues si no se suspende, inicia la licencia de demolición. Pero eso ocurre, usted tiene que saberlo, lleva 62 días, pero yo creo que eso es el ABC, se lo habrán dicho el primer día. Eso ocurre cada vez que se inicia un plan general, cada vez que se inicia un plan especial, cada vez que se inicia un catálogo, cada vez que se inicia cualquier documento de planeamiento. Mientras se estudia el documento de planeamiento, hay que paralizar las licencias, porque si no, cuando termine el documento de planeamiento, la realidad que usted ha planificado es completamente contraria a la que inició, porque claro, la gente lo modifica todo. Es un tema de precaución que está en la propia ley, ¿de acuerdo? Pero lo fundamental es, lo que quisiera que ustedes me aclararan, ¿por qué optan ustedes? Por esto que les digo yo, que cada vez que alguien pide una licencia de demolición, ustedes van a decirle, claro que sí, el Cabildo suspende y después estamos pendientes del informe del técnico municipal, o se van a sentar y con los informes de los técnicos municipales van a decir, vamos a ver si tal inmueble o tal otro está incluido, tiene valor patrimonial y debemos de incluirlo en el catálogo. ¿De acuerdo? Esas son las dos opciones. Una, Don Pedro, usted, don Pedro, le he apercibido en dos ocasiones. no, perdón, no lo estaba escuchando. Tiene que terminar En ya. la primera de ellas, usted tiene una responsabilidad. Y yo creo que, en fin, cabezas de turco, los necesarios. ¿Vale? Don Ramón. Gracias. Pues sí, y además es que el artículo 48 de la Ley de Patrimonio Histórico que se está aplicando en el caso del inmueble de Puerta Canseco es que se plantea aplicarlo a bienes no incluidos en el patrimonio histórico canario. Es decir, obviamente estamos hablando de situaciones, entre comillas, sobrevenidas, ¿no? De encontrarte con una edificación que tiene valor patrimonial pero que no está protegida. Y de hecho para eso es el artículo que ha aplicado el Cabildo. Yo entiendo que si la solución ahora es proseguir con la demolición, es que además se está mandando un mensaje que seguramente en el corto plazo haría que otros propietarios solicitaran licencias de demolición lo antes posible, anticipándose a una posible protección posterior de sus inmuebles con valor patrimonial, si en este momento no están protegidos. Es decir, si se puede dar una situación como la que acaba de decir Fernández Arcila, que al final, si la situación va a ser que el Cabildo bloquee, como ha hecho en este caso, ¿no? Pida medidas cautelares, como ha hecho en este caso, a inmuebles no protegidos, pero que pueden tener valor patrimonial, pues creo que si ahora esto se resuelve de esta manera, el mensaje va a ser, pues cuanto antes mejor.
llevemos a cabo demoliciones cuanto antes, quien tenga la intención de hacerlo con sus edificaciones que pueden tener valor patrimonial, para evitarse en el futuro verse limitados. Y por otra parte, una de las propuestas que aquí se contenían era precisamente la de crear una comisión bilateral entre Cabildo y Ayuntamiento con funcionarios especialistas de ambas instituciones para dar salida a este conflicto que se ha dado y consensuar una propuesta que realmente lo que se plantea en la transaccional en esta materia es instar a Patrimonio Histórico del Cabildo, ¿no?, a una serie de medidas, ¿no? Yo creo que en fin, que la propuesta que hacemos debiera de ser explorada en mayor grado en cualquier caso del que propone en la transaccional. Gracias. Don Enrique. Sí, a mí me produce curiosidad cuando acusan a esta formación de dice lo mismo pero dice lo contrario. Pues exactamente lo mismo, el punto 2 con el punto 5. O hablamos de futuro o hablamos de enrocarnos. Entonces, yo entiendo la buena intención a través de instar al área de patrimonio histórico del Cabildo Insular a ampliar la línea de ayuda para la rehabilitación, entiendo esa colaboración y esa supuesta mesa un poco mucho más compleja, la cual apoyamos sí o sí. Lo que no entiendo es esa forma de enrocarse para judicializar algo que era mucho más sencillo, tal y como planteaba Izquierda Unida, y en este caso sí se puede, que era simplemente, única y exclusivamente por las declaraciones del Cabildo, que era aportar un informe técnico que en este caso dijese lo contrario. Y a partir de ahí yo creo que ya está lanzando también un mensaje de colaboración. O sea, que se hayan podido despistar, pues bueno, pues no pasa nada. Pero se hace el informe, se plantea y a partir de ahí se llega a una serie de resoluciones. Yo creo que el bien de interés común lo que tiene que conllevar es precisamente una negociación de este tipo. Gracias. Señor alcalde, don Carlos, los bochornos a su edad a lo mejor son síntomas de otra cosa. Por lo tanto, váyaselos a mirar al médico, que a lo mejor puede ser síntoma de algo más grave. Porque el crédito que tenían ustedes, después de prácticamente 3 años, 2 años y 8 meses ya de mandato, se les empieza a acabar en su discurso. Además, es un discurso erróneo. Usted dice, ustedes no han protegido ninguno. Yo le digo, mentira. El Plan Especial del Toscal protege más de 300 inmuebles. Más de 300 inmuebles. Aprobación definitiva. Lo que va usted a hacer otra aprobación definitiva. Va a hacer usted otra aprobación definitiva. Es más, cuando ampliamos la protección y los ámbitos de protección de los planes especiales del antiguo Santa Cruz y de los hoteles, el único objetivo que perseguía era proteger más inmuebles, incluido uno, la Plaza de Toros, que ya estaba protegido, y le dimos también la protección que da el conjunto del antiguo Santa Cruz y la protección ambiental. Insisto en lo mismo que le dije la primera vez. La seguridad jurídica lo dan los procedimientos y cuando se cumple un procedimiento. Si usted otorga la licencia y desde el Cabildo entienden e informan, porque no es que entiendan y no hagan nada, sino informan y motivan técnicamente que existen elementos arquitectónicos patrimoniales que pueden tener interés histórico y por lo tanto que los edificios hay que defenderlos, lo que se tiene que hacer, o bien por parte del ayuntamiento es contestar y decirle no los tiene y argumentarlo, o bien asumir que los tiene y decirle a la propiedad cómo desarrollamos la zona, si es que los tiene, porque la propiedad tiene sus derechos para desarrollar la zona y la propiedad como entienda y le permita el planeamiento. Eso es lo que da seguridad jurídica. El quedarse quieto esperando a que pase la medida y después permitiendo lo que dice una licencia, obviando un informe donde se puede estar cometiendo un delito contra el patrimonio histórico, es simplemente peligroso. Entonces yo le rogaría que por lo menos informara, si usted es la posición de usted es que no los tiene, que informen los técnicos sobre esta materia. Y le vuelvo a decir lo mismo, el plan general se aprueba y entra en vigor prácticamente a finales del 2014. Yo dejo de ser concejal en mayo del 2015 de urbanismo. Ustedes llevan casi 3 años y el catálogo, insisto, estaba vivo cuando yo estaba como concejal, está vivo ahora y estuvo vivo en el 2005 cuando se empezó a redactar el plan general, en el 2007 cuando se terminó el catálogo, en el 2011 cuando no se quiso introducir nuevas viviendas y seguirá vivo porque el patrimonio histórico no es algo que se pueda obviar y dejar, sino que hay que proteger cuando toque. Y cuando se detectan inmuebles, por ejemplo, como en el Toscal, que encontramos una ciudadela prácticamente, y termino con esto, intacta, se protegió inmediatamente.
Y eso es una obviedad que yo se lo diga. E insisto, sus bochornos, desde luego váyaselos a mirar, que a Ciudadanos son buenos. Don Carlos. Pues sí, voy a tener que ir al médico, doctor. Le voy a llamar doctor a partir de ahora, porque usted da lecciones de todo, señor Martín. De lecciones de todo. A mí me sorprende que esa expresión del catálogo está vivo, esa expresión, bueno, alguna lección de educación sí le puedo yo dar a usted porque yo lo he escuchado atentamente, pero bueno, esas lecciones de que el catálogo está vivo. Usted llegó a la gerencia de urbanismo en junio del 2011. Usted judicializó toda la vida política en Santa Cruz y le dieron una oportunidad en junio del 2011 de gestionar. Los informes del área de patrimonio del Cabildo son del 2007, señor José Ángel. 2011, 2015, y usted, de esa sugerencia, que el Cabildo por 2 veces ha dicho que no tiene ningún tipo de validez jurídica, usted, 0. Usted, 0. Pero además, le voy a contestar, porque yo creo que hay cosas a las que hay que contestar. Le voy a contestar, y además le voy a contestar irónicamente otra cuestión que usted últimamente está con el mantra de que la gerencia de urbanismo está disparatada porque ha tenido 3 concejales en este mandato. Bueno, yo creo que, ya que estamos hablando de ir al médico, es bastante positivo para los técnicos de la gerencia que hayan 3 en este mandato, porque se olvidan del 4, que fue usted. Y creo que es bueno que pase tiempo y la gente se olvide de que usted pasó por allí para paralizarlo todo. Por lo tanto, yo me alegro, señor José Ángel, veo que no respeta los turnos, pero bueno, el que tiene que ir al médico soy yo me alegro de que seamos ya 4, porque creo que su recuerdo queda lejano. Al resto de grupos, lo único que le tengo que decir es que yo, dentro de la seguridad jurídica, porque insisto, cualquiera de ustedes, en la situación de este concejal de urbanismo, no podría dejar de dar licencias otorgadas acorde a planeamiento con informes técnicos y jurídicos favorables. Nosotros, esta es nuestra propuesta. A mí me gustaría que la valoraran. Yo, desde luego, a este máximo sí puedo llegar. Y la próxima semana está convocada una reunión con el Cabildo para solventar un problema que, desde mi punto de vista, es fácil como se ha creado. Se ha creado por dejadez institucional. En su momento se tenía que haber peleado si esos inmuebles cumplen con los requisitos del catálogo, que, por cierto, la catalogación es un proceso reglado, no es a un criterio técnico un día hoy y otro mañana. Es un proceso reglado. Por 2 ocasiones el propio Cabildo no quiso pelear por esa catalogación. Y ahora resulta que quienes están pagando eso son los vecinos que, ahorrando durante mucho tiempo y con una propiedad que se estaba cayendo, porque hay que visitar las azoteas de la calle Puerta Canseco y mirar cómo está esa manzana, después de mucho tiempo invierten y le paran porque resulta que alguien desde el 2007 hasta hoy no ha hecho su trabajo. Yo, sinceramente, estoy con usted, don Pedro. No se puede continuar con esta situación, por supuestísimo, ni se puede volver a repetir. Y por eso tenemos esa reunión en el Cabildo. A donde podemos llegar desde el grupo de gobierno es a la transaccional que le hemos hecho y, desde luego, sigo a la espera de saber si esto lo aceptan y, si no, pues evidentemente lo siento, pero por seguridad jurídica no les puedo aprobar la moción. Muchas gracias. Bien, don José Alberto. Sí, gracias, señor alcalde. Brevemente, porque el que voy a tener que ir al médico soy yo, aunque por cuestiones diferentes. Yo creo que, no por bochornos, usted sabrá, si dice que puede dar clases de bochornos, usted sabrá por qué. Yo eso no, ahí es lo que hace cada uno. En cualquier caso, yo creo que el concejal de urbanismo ha explicado bien la situación, los antecedentes y las posibles consecuencias. Y además creo que ha buscado una posición razonada y razonable para ser responsables no solo de una verdadera defensa del patrimonio, que, como dije en la Comisión de Control, defender más el patrimonio no es defender más inmuebles, es defender lo que hay que defender. No hacer una carrera de ver, usted dijo 500, pues yo 700, no, pues yo defiendo 1300. No, habrá que defender lo que hay que defender. Y para eso es para lo que hay un catálogo. Y si alguien en su sano juicio puede creer que puede tener la misma categoría de defensa lo que contiene un catálogo aprobado que lo que es una sugerencia, es que desde luego no tiene ni la menor idea. En cualquier caso, responsables para esa defensa del patrimonio y para las garantías jurídicas de los vecinos. Y desde este punto de vista, yo creo que la transaccional marca una hoja de ruta adecuada del camino de responsabilidades y de diálogo
que es el que debe acometer este ayuntamiento, y lamento que ustedes no se sumen a esta hoja de ruta, porque indica lo que vamos a hacer. Pero dicho lo que vamos a hacer, creo que también le voy a decir lo que no vamos a hacer. No vamos a hacer dejación de nuestra responsabilidad y de nuestras competencias. No vamos a colaborar en alimentar esa extraña carrera que ha emprendido Izquierda Unida, si se puede, con el Partido Socialista, para ver quién se apunta en la bandera de yo protejo más. Si usted dijo 500 cuando vino, yo digo 1.300 y el próximo 1.800. No vamos a dejar abandonados los principios de seguridad jurídica y legítimos derechos de los vecinos propietarios de los inmuebles. Muy mayoritariamente vecinos modestos, no una especie de ese mito de grandes empresas del monóculo del monopolio. Vecinos que tienen inmuebles, que son modestos y que tienen que tener seguridad jurídica sobre lo que pueden y no pueden hacer. Y esto incluye además la defensa del Ayuntamiento de Santa Cruz y de sus vecinos frente a posibles responsabilidades patrimoniales derivadas de que, de forma insuficientemente justificada, se paralicen unos derechos perfectamente legales. Y cada uno tendrá que asumir la responsabilidad de las resoluciones que adopte. Patrimoniales. No vamos a dejar de avanzar tampoco en la defensa real y efectiva del patrimonio histórico de titularidad pública. Y no meras declaraciones, porque obras son amores. Muy posiblemente en estos 4 años se vaya a avanzar más en esa defensa de patrimonio de titularidad pública municipal que en los últimos 20. El Palacio de Carta, la Plaza de los Patos, la Casa Mascareño, el Cementerio de San Rafael y San Roque, Irineo González, la Casa Siluto, el Templo Masónico, la Escuela de Comercio, Viera y Clavijo. Eso es allí de titularidad pública, esa es nuestra primera responsabilidad y ahí estamos avanzando. Y ahí tenemos muchas obras en marcha y muchas con fichas financieras que veremos en el conjunto del mandato. Y desde luego no vamos a permitir, por si alguien tiene esa tentación, que espero que no la tengan, que el PSOE utilice sus áreas de gobierno, de gestión del Cabildo, para hacer oposición política en Santa Cruz. Gracias, señor alcalde. Bueno, yo creo que ya está debatida, ¿no?, la moción. Vamos a pasar, por lo tanto, a votarla. Votos. No sé si aceptan los proponentes la enmienda transaccional de don Carlos Tarife. Sí, sí. En fin, el punto número 2 es una invitación a prevaricar. Nosotros no podemos aceptar esta propuesta de modificación, ¿no? Ahora bien, si lo que se insta es a los técnicos municipales a que elaboren un informe sobre el valor de patrimonio histórico que tienen estos inmuebles, en vez de instar al Cabildo que ante el reparo, instar a los técnicos municipales para que elaboren un informe para ver si tiene valor patrimonial o no los inmuebles propuestos por el Cabildo como catalogables, eso no nos parecería mal. Claro, esto así. Pero eso, por lo que he entendido, don Carlos, se ha dicho que sí, es decir, se ha dicho que dentro del nuevo plan general, lógicamente, de los trabajos que se están haciendo, se puede incluir el estudiar el valor de esos inmuebles que no están en el catálogo, que muchos de ellos no están en ningún ámbito de protección y que hay que estudiarlos conjuntamente con el Cabildo, Yo creo que eso lo ha dejado perfectamente claro don Carlos en su intervención. Claro, pero el problema es que tenemos un plazo de 30 días y que está a punto de finalizar y se puede perder un inmueble si se demuestra. Pero esta moción es declarativa. Esta es una moción declarativa, no tiene efectos ejecutivos dentro del expediente. Es una moción declarativa. Estamos hablando no de un inmueble, estamos hablando de muchos más inmuebles, según en aquel informe. De todas maneras... Es una moción declarativa, pero en fin, sí, si se acuerda esto, estaríamos de acuerdo nosotros en apoyar. Simplemente que se solicite antes de que se cumpla el plazo de los 30 días a fin de que se elabore un informe por los técnicos de patrimonio histórico, pero eso no es municipales. Eso no es lo que le ha propuesto don Carlos. Eso es lo que no quieren ustedes. ¿Eso no están de acuerdo? Don Carlos. Don Pedro, lo que es prevaricar es no dar la licencia. Bueno, pues... Es que yo no quiero volver a entrar en el debate. Yo No he sido vamos a muy entrar en claro. el debate, no. Lo que es prevaricar es no dar la licencia. licencia. Don Carlos, está claro que por un lado o por el otro son criterios jurídicos diferentes los que hay. O sea, hay
este problema... Hay criterios políticos. No, criterios jurídicos. No, estamos pidiendo de que, todas maneras, que se solicite un yo informe. le he hecho una pregunta de patrimonio muy histórico. concreta porque usted ya Son criterios políticos, claramente. Usted intervino en sus dos ocasiones. Le he hecho una pregunta muy concreta que usted ha dejado Sí, claro yo le he respondido. que no, por lo tanto no se acepta por parte, está usted en Sí, su pero derecho, tengo que del explicarme. proponente. Ya lo explicó, el proponente, la enmienda transaccional que le ha propuesto don Carlos y por lo tanto el texto que se va a someter a aprobación o no es el original que ustedes han planteado. Yo desde mi punto de vista, como alcalde de la ciudad, creo que este es un asunto en el que debemos de llegar a un punto de acuerdo técnicamente y jurídicamente. Lo que pasa es que no todos esos inmuebles, desde el momento en que se ha otorgado licencia, tienen la misma situación jurídica. Esa es la realidad. Por lo tanto, habrá que ponerse de acuerdo con el Cabildo sobre el momento actual para aquellos inmuebles que ya tienen un procedimiento de licencia concedido y que puede dar lugar incluso a indemnizaciones o a responsabilidad patrimonial, dependiendo de cómo se hagan las cosas, de aquellos inmuebles que en su día un informe técnico no asumido por la Junta de Gobierno del Cabildo Insular recomendó proteger, ni tampoco asumido por la CONMAC. Luego, son dos escenarios diferentes. Yo lo que sí quiero subrayar es que este es un asunto fundamentalmente jurídico, y que yo creo que todos los concejales de todos los grupos políticos y el alcalde que están en este pleno tienen la obligación y el deber de proteger aquello que nos identifica como pueblo, nuestro patrimonio histórico. Y yo no creo que nadie de los que se sienten aquí, estén en el gobierno o estén en la oposición, defiendan otra cosa. Ahora, este es un asunto donde los juristas, los funcionarios, tanto del Cabildo como del Ayuntamiento, tienen una posición diferente. Tienen una posición diferente, legítima, seguramente desde los dos puntos de vista, pero diferente. Y por eso tenemos el problema que tenemos hoy. Entonces, nuestra obligación desde el punto de vista político, y en eso sí estoy de acuerdo, creo que con todo el mundo, es buscar un punto de encuentro y una solución. Para eso hay convocadas reuniones y yo espero que en esas reuniones busquemos una solución que sea aceptada jurídicamente por el Cabildo y jurídicamente por la Gerencia de Urbanismo, por el Ayuntamiento. Fácil no es, pero debemos de intentarlo hasta conseguir un punto de encuentro, porque los vecinos que viven alrededor de esa zona están ahora mismo con una calle cerrada y esos vecinos, al igual que aquellos que reclaman la protección de esos edificios, esos vecinos también tienen derecho a que esa calle se abra y que se terminen las cuestiones, se diriman desde el punto de vista de una solución clara, ¿no? Bueno, yo espero que esas soluciones lleguen la próxima semana o que busquemos un camino entre las dos instituciones y se resuelva este tema por el bien de Santa Cruz y por el bien de los vecinos. Vamos a votar a la moción tal y como se presentó originalmente, por lo tanto, votos a favor de la moción, votos en contra de la moción, por lo tanto, la moción queda rechazada. Seguimos.